en el corazón de nuestro pastor que esté aquí. Y ahorita que hablábamos de los testimonios, pues yo nada más rápido, algo así breve. La verdad, ¿quién tiene a sus hijos al lado, a su esposa al lado? ¿Quién tiene a ese familiar ahorita? Porque hace unos días yo le decía a mi esposa, yo estaba trabajo por Revolución, y el edificio, bueno, se supone que estoy en el primer piso, pero hay una planta baja abajo, todavía más, hay un sótano, hay un antepiso y bueno, ¿qué les cuento, no? Exacto. Entonces, cuando empieza a temblar, la salida está muy lejos de donde trabajamos. Cuando empieza a temblar, primero hace esto, hasta saltamos del lugar. En ese momento, pues dijimos, pues creo que podemos salir, ¿no? Alcanzamos, tratamos de salir, pero cuando hizo el movimiento que es oscilatorio, de lado a lado, la verdad ya no pudimos salir, nos recargamos al muro. Le digo a mi esposa, si no nos agarramos, nos caemos. Y en ese momento, cuando estaba haciendo este movimiento, los brigadistas dicen, no se espanten, todos al muro. Y le digo a mi esposa, pues ellos eran los más espantados. Entonces, en ese momento, cuando empieza a hacer esto y se va la luz y sigue temblando, lo único que le dije al Señor, si es tu voluntad, Padre, guarda nuestras vidas. Y si no, pues en tus manos está mi espíritu. Gloria a Dios, nos deja salir a todos los de la empresa bien. Se corren noticias y como ven las noticias, la prédica pasada dieron un ejemplo de teléfono descompuesto y muy cierto. En las noticias se cayó un kinder, se cayó una secundaria, se cayó una primaria y tú piensas que es un kinder, una secundaria y una primaria de diferente lugar. No te imaginas que fue el mismo edificio. Y pues muchos preocupados por sus hijos, por sus esposas que trabajaban en ese lugar. Y en ese momento, cuando nos dejan salir al trabajo, no había transporte, era un caos el centro. Le digo a mi esposa, caminamos de Revolución hasta el Toreo. Cuando yo llego, pues yo abrazo a mis hijos, abrazo a mi esposa. Yo les pido que hagan lo mismo porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Porque hay ahorita padres que no pueden abrazar a sus hijos. Tal vez tú tienes la esperanza de hacerlo, pero ellos pues ya partieron. Hay personas que perdieron esposas, perdieron padres y ya no tienen esa oportunidad. Gloria a Dios, a ti ya te la dio. Ahí está. Sí, yo he platicado con jóvenes que dicen, mi papá es muy duro, entre ellos mis hermanos, y yo diría, muchos ahorita quisieran de sus padres escuchar ese consejo. Y les pido, ¿por qué no un minuto de oración por aquellas personas? Primeramente, dándole gracias a Dios de que estamos hoy aquí. Y segundo, pidiéndole a Dios que quebrante esos corazones, que llegue a sus vidas, que use la de nosotros para llegar. Yo me acuerdo que una de las primeras palabras que leí fue Ezequiel 17, donde habla de un juicio en contra de Israel, pero dice, de ahí yo sacaré un remanente. Somos nosotros. Y dice que llevará palabra ¿de qué? De consolación. ¿Sí? Amén. Pues vamos a orar, vamos a ponernos en pie si pueden y vamos a decirle a Dios, Padre, te damos gracias primeramente en el nombre de Jesús, porque tú tuviste misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, porque no solamente guardaste nuestras vidas, sino también las vidas, Señor, de mi esposa, de nuestros hijos, Señor, de nuestros padres, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta infinita misericordia que tú has tenido de permitirnos, Señor, vivir un día más delante de ti, mi Dios, una oportunidad más, Señor Padre hermoso, para que estemos delante de ti, Padre, como dice la palabra, como obreros aprobados, Señor, teniendo la oportunidad, Señor, de arrepentirnos, de cambiar, de llevar fruto, como dice la Escritura, mi Dios. Te damos gracias de verdad, porque tú, Señor, en verdad estás dentro de nuestros corazones y tú eres el que tiene cuidado de nosotros. Tú eres ese buen pastor en nuestras vidas, Señor. Y también te pedimos en este momento por aquellos que sus
sufrieron una pérdida importante en su familia, que no te conocen. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que llegues a ellos, porque sabemos que tú eres el único que quebranta y endurece corazones, mi Dios, y te pedimos en esta hora que uses la vida de mis hermanos que están en este momento apoyando en estos lugares, que están poniendo su empeño, su trabajo, su corazón. Y también te damos gracias, mi Dios, por tu pueblo Israel, que trajo ayuda a México, Señor, por esa nación de Panamá, por esa nación de Japón. Te damos gracias por cada uno, Señor, de estas personas que tú has puesto en su corazón, Señor, de otros países, venir a ayudar. Guarda su vida, guarda la vida también, Señor, de nuestros hermanos, Señor, en Cristo, que en este momento tal vez están padeciendo, mi Dios, como iglesia, pero te pedimos, Señor, que seas tú, mi Dios, el que los levante, Señor, el que en este momento, Señor, esté dándoles el entendimiento, Señor, porque ya sabemos que estas cosas iban a pasar. Ya sabemos, mi Dios, que tú has puesto tu mano sobre nuestra nación, pero sabemos también, mi Dios, que tú tienes misericordia de tus hijos y que también escuchas a aquellos que interceden, mi Dios, porque eres un Dios de amor. Todas las cosas deben de ser cumplidas, mi Dios, pero a nosotros que nos diste la oportunidad de seguir adelante, ahora danos esa oportunidad de apoyar, mi Dios, de que ellos vean tu mano poderosa en cada varón, en cada mujer, en cada joven y en cada niño. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entre tanto, tú vienes por nosotros porque lo creemos, Señor, lo creemos, mi Dios, y porque hemos recibido esa promesa. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pueden tomar asiento, mis hermanos, me apoyan, pueden tomar asiento. Y vamos a pasar a la palabra del Señor. Y les pido que me acompañen en el libro de Isaías, capítulo 44. Y me dicen un fuerte amén cuando lo tengan, porque va a ser del versículo 24 al versículo 26. Amén. Isaías capítulo 44, versículos del 24 al 26. Y dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mis manos, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Amén. Y entonces en este momento, a esta palabra, el Señor, desde el momento que me dijeron, yo le decía, Señor, ¿qué palabra tienes para tu pueblo? ¿Qué palabra tienes para mí? Y yo buscaba en la palabra de Dios, pero justamente esta palabra me la dio el Señor. Yo la estaba escribiendo en el trabajo para mandársela a mis hermanos, y esa fue la única palabra que tocaba mi vida. Cada vez que buscaba regresaba a lo mismo. Y en este momento lo único que les quiero decir, que el tema, si muchos anotan, es viviendo los tiempos de Dios. No viviendo mis tiempos, los tiempos de mi esposa, los tiempos de mis padres, los tiempos de mis hijos, sino los tiempos de ¿quién? Los tiempos de Dios, viviendo los tiempos de Dios. Y yo empezaba con esto porque hay una promesa en esta palabra que no solo que es literalmente también para ti, porque dice, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Hermano, en pocas palabras, vas a ser restaurado. Esa es una promesa. Pero, lo que Dios me dijo es, viviendo en mis tiempos, viviendo en mis tiempos. Y ahora sí,
Acompáñenme a la palabra, va a ser el libro de Josué. Vamos a estar en este libro de Josué, en el capítulo número 1. Sé que lo hemos leído bastante, de hecho a lo mejor muchos no lo sabemos de memoria, pero es toda la palabra, está rica en sabiduría, está rica en muchas cosas para nuestra vida. Y Josué capítulo 1, el versículo número del 10 al 11. Vamos a hacer una breve oración, que sea el Padre. Padre, te damos gracias en este momento y en este momento te damos el lugar a ti, que sea tu Espíritu Santo en que en este momento tome el tiempo, Señor, que llegue a los corazones de mis hermanos, que abra nuestro entendimiento, Señor, que abra nuestro corazón, Señor, y que esta palabra no sea solo oída, sino también que podamos ser hacedores de la misma, Señor, tal y como tú quieres y nos has pedido desde el principio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los tiempos del Señor. Y dice así, capítulo número 1, versículo del 10 al 11. Y José mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿En qué? En posesión, amén. Y aquí hay 3 puntos, porque el primer tiempo, hermano, hermana, es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse. Yo me acuerdo, yo también cuando un hermano viene y te da una promesa y dice, esa promesa va a ser tuya y Dios me dijo, y se confirma en la palabra y tú la recibes con un anhelo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando transcurre el tiempo y no lo ves? ¿La promesa está? Sí, amén. Pero hay una pequeña palabrita que dice: el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Aquí hay valientes? ¿Que hay valientes en el nombre de Jesús? Amén. Y aquí dice la palabra que cuando Josué les dio esta palabra al pueblo de Israel, ellos estaban a punto de ¿qué? De tomar una tierra en posesión. Estaban a punto de ¿qué? De tomar la promesa que Dios les había dado por Moisés, que les había dado desde hace mucho tiempo. Ya iban a tomar esa tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel. Estaban contentos. Y les dijo así Josué: pasar por en medio del campamento y mandar al pueblo diciendo: preparaos comida. Prepárate, hermano, de la palabra del Señor. Prepárate, hermano, de oración. Prepárate en el nombre de Jesús, porque esta promesa va a ser tuya. Porque esta promesa va a ser tuya. Y porque tú la debes ¿de qué? De arrebatar. Y si no somos sabios en el nombre de Jesús, va a pasar por enfrente de nuestros ojos y alguien más la va a tomar. Así que te debes de preparar, debes de alimentarte, debes de estar fortalecido, pero también en el espíritu. Debes de estar fortalecido en la palabra de Dios, debes de estar fortalecido en la oración, debes de estar fortalecido en el ayuno, debes de estar fortalecido en esas áreas en que el Señor se fortalecía cuando estaba con nosotros. Porque Él lo hacía todos los días y después salía con una autoridad tremenda, porque el ejemplo nos los dio Él. Él nos enseñó cómo. Y también dice aquí, después de que dice preparen comida, porque dentro de ¿qué? 3 días pasaréis el Jordán. Que te dijeran tu tribulación va a acabar en 1 semana. Se sentiría bien, ¿verdad? Cuando Dios me daba esta palabra, yo decía, bueno, dentro de 3 días van a pasar el Jordán.
El Jordán representa toda esa tribulación que se ha interpuesto entre la promesa, ¿sí? Entre tu promesa y tú. Ese Jordán va a pasar. Y si lo crees, va a pasar. Por eso debes de estar listo. Por eso debes de estar preparado. Porque esos problemas, no sé cuáles sean, tal vez es desintegración familiar, tal vez son problemas económicos, tal vez son problemas de cualquier tipo. Pero te digo algo, en el nombre de Jesús van a pasar. Van a pasar, van a pasar. Pero tú debes de estar, ¿qué? Fortalecido. Yo no me imagino, ¿no? Al pueblo de Israel cuando dijeron van a pasar el Jordán, diciendo, pues vamos a pasar en canoa, con un lazo. Yo me imagino, ¿no? Planeando algunos a la mejor estrategia cuando escucharon de Josué que iban a pasar ese Jordán. Pero ¿qué dijo Dios a Josué? Él le dio la instrucción de cómo iba a ser. Y fue por la mano poderosa de Dios que pasaron ese Jordán. A lo mejor tú, ¿por qué te estoy diciendo? Porque a lo mejor tú tienes planes, tienes proyectos para salir de esos problemas. Y a lo mejor ahorita tal vez a mí no me lo dices, pero a lo mejor tú estás cansado de que ver que proyecto tras proyecto, idea tras idea, lo único que has visto es que cada una se van abajo, que cada una se van abajo. Y tú le preguntas al Señor, ¿qué está pasando? Y sé lo que te digo porque yo en un momento de mi vida se lo dije, se lo pregunté. Pero al igual que el pueblo de Israel su mano poderosa te va a sacar de ese problema, por esa situación. Todas las ideas y planes que has tenido tal vez no han funcionado, para que cuando esto termine no te canses de decir que la gloria y la honra y tu gratitud por los siglos de los siglos será para nuestro Señor. Amén. Y dice también aquí la palabra más adelantito, dice, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da ¿en qué? En posesión. En posesión. Tienes que pelear, mi hermano. Tienes que luchar, mi hermano. Esa promesa es tuya. Pero tienes que pelear con ella, porque esta vez no estás solo, esta vez Dios va contigo, esta vez Dios está contigo, esta vez Él te va a levantar, Él te va a motivar, Él te va a sacar ese ánimo que no sabes de dónde viene, porque viene del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que habita en tu corazón, ese Espíritu Santo que no te ha dejado renunciar hasta ahora, que hasta este punto estás aquí, siendo fiel a su palabra. Pero te digo algo, la palabra dice claramente que debes de atreverte a varias cosas. A varias cosas. La primera, que te desafía mucho, atrévete a confiar en Dios. Atrévete a confiar en Dios. Empezando el año, muchos se proponen muchas cosas. Y de tantas cosas que pasaron, Dios ya había preparado nuestro corazón para esto. Y yo me acuerdo que cuando mi esposa le dictaminaron que uno de los embarazos, el último, solo había una bolsa, y nos explicaban que cuando el espermatozoide no fecunda al óvulo, solo queda una bolsa y en realidad no hay embrión, no hay vida, y lo que se tiene que hacer es un legrado. Entonces nosotros pues en oración decíamos, bueno Señor, no formaste la vida, por lo menos bueno vamos a hacer el procedimiento que dicen los doctores para que mi esposa esté bien, y lo hicimos. Todo estuvo bien, los hermanos oraban por nosotros, gloria a Dios. Hacen el procedimiento, mi esposa sale bien.
En ese momento le damos gracias al Señor y de repente viene una evacuación de sangre, mi esposa la tuvo y dijo, esto ya no es normal. Le pregunta a la doctora, no, ¿qué crees? Que a veces luego se hacen coágulos y tu cuerpo pues los desecha, ¿no? Y tú dices, bueno, vamos a orar y pues gloria a Dios, estás bien. Viene un segundo y pues preguntamos entre hermanos que también pasaron por eso, porque ya te entra medio la duda. Y te dicen, no, es normal, yo lo pasé. Yo me voy a trabajar un día, ni recuerdo qué día fue, y de repente me hablan por teléfono. Y le digo a los hermanos que le he contado este testimonio que cuando te dicen esta palabra, sucede correctamente lo opuesto, por lo menos a mí sí me pasa. Cuando te dicen, tranquilízate, todo está bien. Y en ese momento en tu cabeza, no, ya pasó todo, ¿verdad? En ese momento, cuando me dicen, la hermana, tu esposa, se está desangrando, ya está pálida, y bueno que me dijeron que no me preocupara, ¿verdad? Pero yo entiendo el nerviosismo, el momento. En ese momento agarro, me acuerdo que estaba en junta, dejo todas las cosas, no le explico ni a mi director ni a nadie, no me importó, simplemente me salgo de la oficina, voy hacia mi casa, hacia su casa, y son más o menos 2 horas cuando bien me va de camino del trabajo a mi casa. Yo lo único que le dije a la hermana, llévala a la clínica, por favor. Yo ahorita llego y veo qué está pasando. Cuando voy en el camino voy orando y viene a mí la palabra en Job. Dios da y Dios quita. Y le dije a Dios, Padre, todo es tuyo. Tú me has dado a mis hijos, tú me diste a mi esposa. Y entiendo tu soberanía no solo en sus vidas, sino en la mía. Pero te digo algo, si escuchas a tu siervo, yo amo a mi esposa. Yo quisiera que mis hijos crecieran viendo a su mamá y yo quisiera ver crecer a mis hijos junto a mi esposa. Es lo único que le dije a Dios y siempre le dije si es tu voluntad. Cuando llegué no pasaron 2 horas, yo creo que alguien le dijo al de la combi, pasaron como hora 10 minutos en lo que llegué. Cuando llego, ya una hermana estaba con mi esposa, ella ya estaba en la cama, y ya mi esposa me dice nada más, estoy bien. Y ya cuando dice eso, la hermana dice, bueno, los dejo. Gracias hermana por haber estado aquí. Se va, dice, estoy al pendiente. Y cuando se va la hermana, ya sale mi esposa. Porque los hermanos, sobre todo las esposas, yo veo que se hacen fuertes cuando está el hijo o cuando está alguien más. Pero cuando está con el esposo, ya sale la esposa. Y ella me empieza a decir, amor, llevaba más de 2 horas desangrándose. Y en ese momento yo me acuerdo que lo único que hizo llorando es, amor, sentí que me iba, le pedí perdón solo a Dios, le dije que te cuidara, que cuidara a mis hijos y que los hiciera felices. Y llorando, era mi esposa. Pues yo la abracé, la consolé, le dije gracias a Dios porque la estaba viendo. Le hacen otra intervención, sale bien, la mandan a hacer una revisión a la semana y le dicen que, ¿qué crees? Creo que tiene una enfermedad canceriológica. Vamos a hacerle un estudio de patología y vamos a ver cómo sale. Cuando nos dicen eso, pues nos ponemos a orar, que sea la voluntad de Dios. Nos entregan los análisis, no me acuerdo si a la semana o a las 2 semanas, y nos dicen sí, les vamos a dar el pase para el hospital de cancerología, para que sea rápido, pero ustedes tienen que ir con su médico del seguro. Y en ese momento, simplemente cuando escucho eso, yo lo único que dije, Señor, pues no nos quejamos, no dijimos nada de hecho. Cuando llegamos a la casa dijimos, Señor,
tú conoces todas las cosas. Y si tú me dices mi esposa una vez, me la puedes dar 2 veces. En ese momento, yo vi la mano de hermanos, cómo me fueron a visitar. Es más, ya habían transcurrido varias semanas y yo no había ido al trabajo. Cuando mi esposa me dijo, habla con tu jefe, yo hablé y le dije, ¿sabes qué? Yo dejo ahorita todo, yo no me voy a presentar. Si me piensan despedir, lo entiendo, pero yo no voy a dejar a mi esposa. El subdirector agarra y me dice, tienes prohibido presentarte al trabajo hasta que tu esposa esté bien. En ese momento veo el respaldo de Dios, veo el amor de mis hermanos desde que fueron a ver a mi esposa, llevaron a mi esposa al médico, nos fueron a visitar, oraron por nosotros. Y créanme que en todo momento que estuvimos en oración, pues dijimos, vamos a consultar a otro médico. Pues no es pecado. Fuimos y dijimos, Señor, pues que se haga tu voluntad. Seguimos orando y les digo algo, pues a Dios le plació que mi esposa no tenga nada. Mi esposa no tiene nada y de hecho está aquí. Y yo lo que les quiero decir es que a veces el panorama es muy duro, es muy difícil, el panorama duele bastante, yo lo entiendo, porque no es la única situación de la que Dios me ha sacado, pero en serio sé que cuando Dios te dice, es necesario que te prepares, que tomes comida, vas a pasar este Jordán. A veces la solución parece más difícil y dices, es que si vivo el problema está más fácil, porque la solución te desafía. La solución te desafía ¿qué? A perdonar. Y los que saben qué es perdonar saben que no es fácil. No es fácil. Podrás perdonar 10 pesos, pero cuando una herida atraviesa tu corazón, cuando una herida en verdad te duele, en ese momento te cuesta bastante trabajo porque estás luchando contra ti mismo, contra tu amor propio, podríamos decirlo así. Y en ese momento, cuando tú dices, yo olvido todo eso y lo único que decido es perdonar. ¿Saben qué es lo que hizo Dios una vez que estaba orando? Y que una vez que me enfrentó con eso, simplemente me dijo una característica importantísima que no debe de hacer falta en ninguno de mis hijos, es que ellos saben perdonar. Sin importar la falta que sea, sin importar el daño que haya ocasionado, mis hijos saben perdonar. Y créanme que cuando Dios me lleva a eso, en verdad, mi relación con Dios fue de aumento en aumento. Y yo podría sentir a Dios dentro de mí como jamás en mi vida lo había sentido. Y Él me fortalecía día a día. Pero cuando Dios te dice que tú debes de atreverte a perdonar, que tú debes de atreverte a hacer cosas que tú no hacías, tú debes de atreverte ya no a confiar en lo que tú puedes hacer, porque yo no dudo, ni Dios duda que tengas muchas habilidades, que tengas muchos conocimientos y talentos, pero tú debes de atreverte a pensar en lo que tú puedes hacer si Dios está contigo. Si Dios está contigo, no hay ni un límite, no hay ni uno solo. Yo he podido experimentar esta palabra y esta palabra a mí me impactó cuando yo la escuchaba porque yo dije, Señor, pues así me has probado y eso que lo he oído muchas veces ni me había dado cuenta, Señor. Ni me había dado cuenta. Y ese es el tiempo de levantarse. Cuando Dios te da la promesa no es que te quedes sentado. No es que digas, bueno, ya Dios me dio la promesa, pues a ver cuándo llega, ¿no? No, es momento de que luches con toda tu fuerza. Es momento de que confíes. Es momento de que en verdad testifiques de haber recibido a Cristo. Porque Dios te va a usar. Yo me acuerdo, un siervo del Señor, luego le doy las gracias, cuando pasaba por problemas tras problemas y convenían en serio como un virus en mi cabeza y me debilitaban espiritualmente y me debilitaban también físicamente, yo ya no sabía qué hacer. Un siervo del Señor lo usó, me acuerdo, estaba de aquel lado así por las oficinas, yo llegué
todo triste, y me decía, a Dios le dio gusto ver cómo le servías cuando estabas contento, pero ahora que estás pasando en prueba, es cuando cuenta que sigas sirviendo. Y cuando recibí esa palabra dije, sí, adelante Señor, adelante. Y por eso veo este tiempo, el tiempo de levantarse. Dios te va a confrontar, pero te digo algo, va a estar contigo, va a estar contigo, no vas solo. El otro tiempo, tiempo de interceder. Tiempo de interceder, porque Dios no te habla en solo una etapa de tu vida, te habla en varias. En el versículo mismo, en el mismo capítulo 12, versículo 12, capítulo 1, versículo 12, dice, también habló Josué ¿a quién? A los rubenitas y gaditas y a la medio tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os ha mandado diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado ¿qué? Reposo, y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra de Moisés os ha dado en este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Tiempo de interceder. Rubenitas, acuérdense. Gaditas, acuérdense. Medio tribu de Manasés, acuérdense. Hermanos que servimos a Dios, acuérdate. En serio, hermanos, cuando yo hago una visita, no solo porque nuestro pastor nos los pide, cuando hago una visita en serio y veo todo un panorama tan difícil, hay hermanos que me han preguntado, pero es que ¿cómo le haces para saber lo que tienes que decir? Honestamente no lo sé. Y cuando están hablando me doy cuenta que el panorama está bien difícil. Es tal vez parecido a mi panorama, pero no es igual. Tal vez el dolor es la misma intensidad, pero no es el mismo. Y ni siquiera tengo la respuesta a ese problema. Pero hay algo que resuena también en mi corazón cada vez que veo una persona que necesita a Dios, cada vez que veo una persona que en verdad está pasando por algo difícil. Acuérdate que yo restauré tu matrimonio. Acuérdate que yo te di a tu esposa y te la volví a dar más veces. Acuérdate que yo te di el trabajo actual que tú tienes. Acuérdate de todas las cosas que he hecho en tu vida, no solo en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, sino también aún en el servicio a Dios. Acuérdate. ¿Y a quién no le ha dicho a ustedes Dios, acuérdate? Acuérdate. Acuérdate. Pero ¿por qué Dios te está diciendo que te acuerdes? Porque te está llamando. Te está llamando y dice la palabra aquí, vuestro Dios os ha dado reposo. Tus enemigos fueron esparcidos. Dice, y os ha dado esta tierra. Pues tu familia, todo lo que posees, Dios te lo ha dado. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado en este lado del Jordán. Tu familia está segura, así que échale ganas porque yo la bendigo. Yo la bendigo. Y dice también, mas vosotros, ahora sí, valientes y fuertes. Valientes y fuertes. ¿Quién de aquí se siente valiente y fuerte en el nombre de Jesús? Ahora sí, valientes y fuertes. Pasaréis ¿qué? Armados. Armados
delante de tus hermanos, armados. Decíamos el domingo pasado, escuchábamos ¿qué? Hombres de guerra. Pero nuestras armas son espirituales, armados de la palabra de Dios, armados de la justicia, armados de la verdad, armados de la fe. Hemos leído esta palabra en Efesios muchas veces y cada vez que tú haces una visita, mi hermano, debes de ir completamente armado, porque en verdad la persona que está en ese momento pasando por un problema necesita esa palabra de aliento que solo va a venir si tú en verdad estás totalmente armado de la palabra de Dios. Por eso primeramente pasaste por una etapa, te tenías que levantar de un problema, ahora sí tienes que dar gracias. Tú no entiendes el problema nuevo, tú no lo entiendes, pero como yo, ahora sí lo puedo decir, entiendo que sin importar su problema, Dios lo soluciona. Así como solucionó los míos, que eran míos y que como dice la palabra, solo me acuerdo como aguas que pasaron. Y si me acuerdo es para darle la gloria y la honra a Dios. Y también, ayúdales. Ayuda a tu hermano. ¿Han leído Proverbios 17:17? ¿Lo podemos leer? ¿En todo qué? ¿Tiempo ama al amigo? Amén, gloria a Dios. Y es como hermano en el tiempo de angustia. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia. Cuando tú te preocupas así por una persona, hermanos, es en serio. Yo he visto cómo Dios restituye familias, cómo Dios libera cautivos, cómo Dios hace cosas asombrosas en la vida de las personas. Pero es necesario, mi hermano. Dios lo hace, pero es necesario. Yo no quiero, como dice la palabra, si ustedes no se levantan, las piedras van a hablar. Yo no quiero eso. Yo quiero que en verdad como pueblo nosotros hablemos, que como pueblo nosotros Dios use nuestra vida, que como pueblo en verdad nosotros podamos dar esa palabra de aliento. Y por qué no, como dice la palabra también, si tienes dos cobijas, porque si tienes dos túnicas, ¿por qué no das una? ¿Por qué no? Dios te bendice de muchas maneras y de muchas formas. Pero lo más importante, que toda bendición que llega a tu vida es de parte del Señor. Es de parte del Señor. Yo no te las voy a poder explicar, ni he podido explicar las bendiciones en mi vida, pero lo único que sí pude hacer es, gracias Padre, por esto que has hecho en mí. Gracias Señor. Y por eso de la misma manera dice, ayúdales. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesucristo en su palabra? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa palabra que cuando le llama amigos a los apóstoles? Que no hay mayor amor que este, que el que da su vida por la de sus amigos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dio su vida por nosotros, por todos aquellos que ahorita están padeciendo. Y que yo sé en el nombre de Jesús que mis hermanos que llevan a compartir esta despensa, el propósito no solo es la despensa, sino que la palabra de Dios llegue en verdad a sus vidas y que en este momento Él sea el que los fortalezca. Y vean, acuérdate, Dios te está llamando, pasa armado y ayúdale a tu hermano. Pero también es tiempo ¿de qué? Hay un tiempo para poseer. Josué capítulo 1, nos regresamos. Josué capítulo número 1 y nos vamos al versículo 15. Y dice así la palabra en el versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Hasta tanto Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos. ¿Hasta cuándo les vamos a ayudar? Hasta que les haya dado ¿qué? Disipula a un hermano. Disipúlalo.
Hemos escuchado de nuestra autoridad que lo hagamos. Háganlo, háganlo. La verdad que una de las cosas más satisfactorias es ver cómo los hermanos solos buscan a Dios ya. Y Dios usa sus vidas. Dice, a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Pero después dice, ¿y después qué? Volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, a la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. ¿Ya? Ya fuiste e intercediste. Y yo no me imagino a un Rubenita, a un Gadita de ya se puso difícil la batalla, pues que le sigan. Pues yo al final ya tengo lo que Dios me dio. Así que gloria a Dios. Yo no me los imagino. Al contrario, levántense. Peleen con toda su fuerza. Así como Dios nos ayudó, así también les va a dar la tierra. Así como Dios me restauró, así también Dios te va a restaurar. Levántate de verdad, porque en verdad Dios cuando da una promesa, Él la cumple, pero es necesario que tú te levantes. Así yo me imagino a esos Rubenitas, a esos Gaditas, a esa medio tribu de Manasés que ya había recibido esa promesa. Pero cuando terminó el tiempo, dice, cuando termine ese tiempo, vuelve a lo que Dios te dio. Hermano, no descuides lo que tienes. No descuides lo que Dios te ha dado. No descuides a tus hijos. No descuides principalmente tu matrimonio. No descuides a tus padres. Ámalos, protégelos. ¿Y cómo los vas a proteger? Con la palabra de Dios y con tu testimonio. Guárdalos. Que ellos sepan que los amas. Que ellos sepan que es lo primero que el Señor te dio para proteger y cuidar y amar. Tú no puedes ir con el hermano o la familia de la hermana o con otras personas a darte baños de pureza si en tu casa no lo haces. Se entiende que todos tenemos problemas. Lo que no se entiende es que primero ataques los problemas de otros y no los tuyos. Primero ataca los problemas que están en tu casa. Y en verdad, como dice la palabra, atiende a tu esposa para que en tus oraciones no sea estorbo. Caramba, cuando en verdad, cuando tú ves a tu esposa y cuando tu esposa te dice yo te apoyo y estoy contigo, ¿cómo se descansa en la oración? Pero cuando tu esposa no está de acuerdo y estás orando, a cada rato si es cierto, pues ve con tu esposa, ¿no? Primero, ponte de acuerdo. La palabra dice que debemos de ponernos de acuerdo y no primeramente debería de ser con nuestra esposa. Primeramente, yo no puedo ir a una visita si mi esposa no está de acuerdo conmigo. Pero cuando hablo con ella, ahí es donde nos damos el agarrón. Pero en ese momento, cuando mi esposa me dice lo entiendo, cuando yo también digo lo entiendo, en ese momento cuando me dice vamos, créanme que yo me siento motivado cuando va mi esposa y van mis hijos conmigo. Pero cuando me dice tienes que ir con un hermano, ve. Es más, ya ni me dice vamos, dice ve. Ve. En realidad no hay estorbo. Porque a veces se siente difícil ir al grupo y que no estés de acuerdo. Lo digo con temor a Dios porque a mí me pasó. Y ahora cada vez que voy, gloria a Dios porque nunca ha pasado ahorita un día en que estemos peleados cuando tengo que ir a orar por alguien. Y en este momento Dios te dice, vuelve a tu casa, ama lo que Él te ha dado. Si muchos dicen, bueno, es que a mí me ha dado poco, tus hijos son mucho, tus padres son mucho, los matrimonios, su esposo, su esposa es mucho. Es muchísimo lo que Dios te ha dado. Va más allá que cualquier trabajo. Y Dios te puede bendecir de muchas maneras y de muchas formas. Y lo otro, el tiempo
El tiempo, yo creo, uno de los tiempos más difíciles, el tiempo de dirigir a otros, de decir, órale, vámonos todos en el camión a la reunión cumbre. Ese tiempo, porque en el 16 al 18 dice la palabra, entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con ¿quién? Con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. El tiempo más difícil de dirigir es porque todo el mundo te ve. Todo el mundo te ve. Y podrás ser el mejor predicador. Podrás tener en tu mente todos los versículos bíblicos. Pero si esto no lo vives, no sirve de nada. No sirve de nada. Y aquí le dijeron todos, te obedeceremos. Solo que te esfuerces y seas muy valiente, que Dios esté contigo. Que Dios esté contigo. Y una de las cosas que aquí habla muy fuertemente es el ejemplo, el testimonio. Y en el testimonio, hermano, como nos han dicho, pues ibas a encontrar muchas cosas en internet, cosas que hasta tú dices, bueno, la Biblia no lo respalda. Y a veces hasta te hacen esa pregunta, y sobre todo la de la fe y de las obras. Siempre que visito un nuevo me hace esa pregunta. Y me puse a orar, y me puse a ayunar, y como le dije al Señor, le dije, gracias por esta palabra que me has dado a mí. No te metas en problemas. Ninguna obra de tu pasado, de tu presente y de tu futuro te va a dar salvación. Nada más que reconozcas a Cristo como tu único Salvador. Porque es por fe. Es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, he aquí Él hace todas las cosas nuevas. Tus obras actuales deben dar testimonio de que recibiste a Cristo. Porque un árbol por su fruto lo conoceréis. A Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a todo mundo, pero a Dios jamás, jamás. Y por eso es necesario que tu testimonio, tu vida, hable de lo que Dios ha hecho contigo. Hable de lo que Dios ha hecho contigo. Yo sé que a lo mejor estás pasando por situaciones difíciles, pero en serio, es necesario que tu testimonio hable de esa fe que dices tener. Hable de esa fe que dices enseñar. Hable de esa fe que en verdad dices vivir. Porque la gente te está viendo. La gente te está viendo. Y si no vives lo que dices, a Dios no lo podemos engañar nada más. Y lo otro, la fe. La fe. En serio, hermanos, cuando a veces yo voy a una visita y me dicen, hermano, es que está muy difícil, es que no puedo, es que estoy cansado, es que no tiene idea de lo tanto que he luchado, de lo tanto que he orado. Hermanos, que a veces me dijeran, no sé por qué Dios me escogió. Y les digo algo, lo entiendo,
Porque en ese mismo proceso pasé yo. Esos tiempos también los viví. ¿Y saben por qué los viví? ¿O por qué los vives? Para que el día de mañana no te gloríes de lo que no es tuyo. El que te levantó fue Dios. El que te levantó fue Dios, y que nunca se te olvide, no fuiste tú. Y si le vas a dar un consejo a un hermano, levántate, échale ganas, y nunca mencionas a Cristo, perdiste el tiempo en la visita. Perdiste el tiempo. Porque honestamente te digo algo, su problema es difícil. Su problema es difícil, tan difícil es que tú no lo vas a ir a solucionar. Tan difícil es que tú no tienes la respuesta perfecta. Tan difícil es que tú no tienes ni siquiera la estrategia. Es difícil ese problema y lo debes de entender. Apacienta mis ovejas, decía Jesucristo a Pedro. Apaciéntalas. Entiende, tú pasaste por ahí. Es difícil ver cuando el papá es endurecido, cuando la mamá se endurece. No hay problema pequeño o menos importante. Dios se preocupa por todos. Dios está para todos. Dios está para todos, hermano. Pero en serio, honestamente, si tú tienes la fe, la certeza y la convicción de que Dios va contigo, grandes cosas pueden suceder ese día. Grandes cosas pueden suceder la segunda visita. Grandes cosas pueden suceder si tú le das seguimiento. Grandes cosas pueden suceder y lo único que le vas a decir a Dios es: gracias por hacerme partícipe de todo lo que tú has hecho, Señor, por hacerme simplemente partícipe, porque tú eres el que lo hace. Y si tú estás con esa convicción, créeme que en el nombre de Jesús vas a ver cómo Dios restaura vidas, vas a ver cómo Dios restaura familias, vas a ver cómo Dios libera cautivos, vas a ver en realidad cómo Dios sana esas dolencias, vas a ver muchas cosas. Pero honestamente es en el tiempo del Señor. Lo que tú tienes que confiar es que siempre es en el tiempo de Dios, no es en nuestros tiempos, porque si fuera en nuestros tiempos tal vez no aprenderíamos nada. Porque cuando yo me enfrento a la palabra, yo veo que todos sus siervos que fueron usados por el Señor vivieron un proceso duro y difícil. Duro y difícil. Es como una vez yo le contaba a mis hijos, a veces decimos: oye, es que a Daniel lo aventaron a los leones y no se los comieron. Pero bueno, ya sabemos la historia, pero Daniel en ese momento lo estaban aventando. En ese momento se estaba enfrentando. A lo mejor los leones estaban rugiendo. ¿Cuántos otros habían sido liberados de eso? Pero su convicción estaba en que si Dios quería, lo libraba de eso y más. Lo libraba de eso y más. Así que a lo mejor en este momento no sabemos qué hacer, pero si Dios quiere, te libra de eso y te libra de más. Y te libra de más. Y dice también aquí su palabra, Él te va a respaldar, mi hermano. Él te va a respaldar. No tengas miedo. ¿Por qué vas a decir? El Espíritu Santo te recordará todas las cosas que tengas que decir. No tengas miedo de hacer una visita, porque el Espíritu Santo, si lo crees, así como yo lo creo, Él va contigo. Él va contigo y Él quiere hacer algo contigo. Tal vez nunca has ido, tal vez nunca te has atrevido. Atrévete. Atrévete a confiar en Dios. Atrévete a confiar en Dios. Atrévete a confiar en Él. Atrévete en serio, atrévete. Te digo algo, Él jamás te va a decepcionar. Su respuesta, sin importar el tiempo, es perfecta. Su respuesta es perfecta. Y simplemente le vas a dar gloria a Dios. Y vas a estar también un día aquí, vas a estar diciendo: yo no entendía muchas cosas, yo no sabía muchas cosas. Venía dolor tras dolor, pero más sin embargo
Dios, me levanto. Y tuve que luchar como nunca luché. Es más, las fuerzas no sé ni de dónde salían. Esa sabiduría en realidad venía de los cielos. Porque honestamente, si hubiera sido en mi carne, nada hubiera pasado. Nada hubiera pasado. Yo lo he dicho muchas veces, si fuera en mi carne, nada hubiera pasado. Nada hubiera pasado. Y para terminar, hermanos, si me pueden apoyar tantito los de la alabanza, si me pueden apoyar tantito. Y mientras todos nos regresamos al libro de Isaías, en este momento, nos regresamos al libro de Isaías para terminar con esto. Isaías capítulo 44, versículo número 24. Te voy a explicar esta palabra que Dios me dio terminando en esto. Levántate, intercede, posee y dirige. Levántate, intercede, posee y dirige. Esos son tus tiempos, mi hermano. ¿Crees la palabra que dice que no te puso por cola sino por cabeza? Entonces levántate, intercede, posee lo que tienes y dirige, porque eres cabeza, no eres cola. Y te digo algo, para ser cabeza cuesta, pero Dios está contigo. Pero Dios está contigo. Dice así la palabra, en lo que los músicos me apoyan, ya vamos a terminar. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Él hace todo. Él hace todo. Él hace todo. Todo lo hace Él. Que deshago las señales de adivinos. Nadie te puede hacer daño porque Dios está contigo. Que enloquezco a los agoreros y hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Él hace todo en tu vida. Él hace todo por misericordia y amor a ti. Yo que despierto la palabra, dice, yo el que despierta la palabra de su siervo, Él despierta la palabra en tu vida. Él es el que da la palabra en tu vida. Él es el que te respalda en todo momento. Las palabras que tú dices en todo momento vienen de los cielos, vienen de Dios, por amor a los que escuchan y por amor también a ti. Y también, como dice la palabra, dice, y cumple el consejo de sus mensajeros. La promesa que te dio se va a cumplir, porque Él cumple esa promesa de sus mensajeros. Y dice también que Jerusalén serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas. Tu familia va a ser reconstruida, tu vida va a ser reconstruida. Las ruinas que había en tu corazón Él las va a edificar, porque dice la palabra, he aquí, yo pongo un espíritu nuevo y un corazón de carne en tu vida, y ese solamente es Dios, solamente es Dios. Yo no te voy a decir que pases, si sientes pasar, hazlo, si no desde tu lugar, alza las manos y número uno, dale las gracias a Dios, porque Dios va a hacer la obra en tu vida. Y todo aquel que quiera pasar y decírselo a Dios, dígaselo. Es libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos en este momento y en esta hora, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Porque tú verdaderamente te has acordado de tu siervo, Señor. Te has acordado de tu pueblo, Señor, en medio de tantas cosas.
porque sabemos que tú has extendido tu mano poderosa y simplemente nos has dado una probada de tu poder, pero en medio de tu poder tú has tenido misericordia, mi Dios. Tú en medio de todo esto has tenido misericordia, mi Dios, porque sabemos verdaderamente que en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, todas estas personas, todos mis hermanos que están ahorita, en el nombre de Cristo Jesús, han levantado sus manos, Señor, han levantado sus manos, creyendo, Señor, que eres tú, mi Dios, el que está librando la batalla, que eres tú, mi Dios, el que está tomando en este momento el problema, que está en este momento levantándose, Señor, y que en el nombre de Jesús tú nos vas a ayudar, que tú los vas a fortalecer, mi Dios, porque tú verdaderamente escuchas a tus hijos cuando ellos se humillan delante de ti, porque tú no desprecias un corazón constrito y humillado, mi Dios, porque tú verdaderamente hablas en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por aquellos que en este momento están sirviendo, porque están dando, Señor, su tiempo, porque ellos creyeron, mi Dios, que tú entraste un día a su vida, a su corazón, y tú cambiaste todo, mi Dios, y tú cambiaste todo, y nada jamás va a ser igual, porque ellos ya no se mueven por sí mismos, sino que se mueven contigo, y donde quiera que vamos tú estás, mi Dios. Oh, Ramara Cantara, Ramara Vinira, Baranzaira, Ramara Vinira, Baranziva. Oh, Ramara Cantara, Ramara Vinira, Baranzaira, Ramara Vinira, Baranashiken. Oh, Ramara Vinira, Baranashiken, Ramara Vinira, Baranzaira. Oh, Ramara Cantara, Ramara Vinira, Baranzaira, Ramara Vinira, Baranziva. Y en el nombre de Cristo Jesús, tú no estás solo. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Tú verás como vemos los hijos de Dios. Porque Él dice, mis hijos ven. No ven la circunstancia. Ellos, sus ojos están puestos en la promesa. Y por eso, aunque vengan mares, aunque vengan terremotos, aunque vengan problemas, esa casa no se moverá. Esa casa no se moverá, porque está edificada sobre la roca, que es Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú dices la vida, porque tú dices tu vida por nosotros. Y no solo esto, has dado a tu Espíritu Santo para que seamos consolados. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, porque tú estás en este momento aquí, porque tú estás con ellos, con sus familias, mi Dios, porque hay muchos que están pasando situaciones difíciles. Las fuerzas se han ido, pero en el nombre de Jesús tú les darás fuerzas nuevas. Tú les darás fuerzas nuevas, Señor. Porque si tú abriste la puerta de tu corazón y lo dejaste entrar, y tú abriste esa puerta, Él entrará contigo y cenará contigo y tú con Él. Él está contigo. Y si tú lo crees, Él está contigo. Y Él te da esos planes, Él te da esa estrategia. Porque los planes de Dios son perfectos.
y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, por ser tan bueno. Pasen a sentarse, hermanitos. Pueden sentarse. El Dios de gloria está en nosotros, porque Cristo dio su vida por nosotros y porque le recibimos en nuestro